Ni te imaginas lo agradecido que estoy de que hayas llegado hasta aquí. El saber que alguien tan especial como tú está a unas cuantas páginas de descubrir la clase de persona que soy y de conocer todas esas extrañas experiencias que a lo largo de mi vida me han acompañado, me hace sentir ser el hombre más afortunado de este mundo. Sería imposible describir lo feliz que ahora mismo me siento, al ver que tantas horas de trabajo, quizás unas cuantas de más debido a la impeditiva mezcla que existe entre mi delicada salud y las escasas nociones de gramática que tengo, han podido servir para algo. Más aún, sabiendo que llevo unos cuantos años de retraso, como es costumbre en mí, y que en estos momentos es prácticamente imposible competir con los cientos de fantásticos libros que se publican a diario. Pero aún más difícil todavía, si cabe, el intentar alejarte por un momento de la cantidad de distracciones tecnológicas que nos rodean hoy en día, y que desgraciadamente apartan al ser humano de una parte muy importante de la cultura, que no toda, en los tiempos tan complicados para las bellas artes en los que ahora mismo nos encontramos. Sí, has leído bien, eres alguien muy especial, y probablemente te sentirás muy identificado con alguna de las historias que, en esta primera y arriesgada aventura de intentar escribir un libro, aquí expongo. ¿Por qué solo alguien como tú, con esa misma característica sensibilidad que a mí también me envuelve, es capaz de comprender a la perfección la verdadera intención de lo que cuento en estas letras? Pero si por el contrario, y para mi grata sorpresa, el que ahora mismo está leyendo es uno de esos tantos curiosos que investigan para rebatir e intentar desmontar cualquier argumento, al igual que lo hago yo, cuando con toda la cabezonería del mundo creo firmemente estar en posesión de la absoluta verdad, también tengo que darte las gracias por saber que he podido despertar ese especial interés en alguien como tú. La mayor parte de las personas que escriben suelen hacerlo por vocación, por talento o por ambas cosas. Yo, desgraciadamente, como ya habrás podido descubrir, carezco de las dos anteriores y solo escribo, como comprobarás mucho más adelante si finalmente consigo engancharte, para intentar mantenerme vivo. Aunque me gustaría compartir contigo ese pequeño pero magnífico pensamiento que apareció de repente en mi cabeza para terminar de convencerme, mientras me debatía entre si seguir o no, con esta desconocida y atrevida locura, de intentar plasmar sobre el papel algunos de los pequeños pero importantes capítulos de mi vida. Un sabio consejo que nos recuerda que no toda obra ha de ser perfecta, y que la imperfección, siendo ésta la mayor de todas, forma parte de las numerosas e inimaginables virtudes que abundan entre todo ser humano. Este es uno de esos libros que, a diferencia de otros tantos que nos hemos visto obligados a devorar, nos guste o no, en solo unos pocos días para así llegar bien preparados a un examen, se puede hojear tranquilamente, cuando a uno le venga en gana. Puedes asomarte a él entre algunos de esos tantos ratos perdidos en los que a diario nos encontramos, en alguna de esas aburridas e interminables esperas de la consulta del médico, mientras te comes el bocado de media mañana en cualquiera de los lugares en los que obligadamente te encuentres, en esos ratitos que estamos en la cama justo antes de empezar a dormir y sin saber muy bien qué hacer. O bien puedes tenerlo a mano para distraer un poco la cabeza cada vez que tu naturaleza te obligue a la soledad de esos minutos que todos le dedicamos regularmente a ir al baño. Pero lo más importante que me gustaría que recordaras durante el preciado tiempo que le dediques a leerlo es que no tienes necesidad alguna de entender o creer todo lo que aquí escribo, y que lo único que me propongo es hablarte de mi vida, de pequeños e increíbles trozos de ella,
en los que he podido experimentar todos y cada uno estos sucesos sobrenaturales que, dentro de mis limitadas posibilidades, aquí comparto. Si bien es verdad que por razones ajenas a mi voluntad, he tenido que adulterar ligeramente algunas de las situaciones o identidades de personas que formaron parte de estas experiencias, para así poder evitar cualquier inconveniente o indeseado malentendido, tengo que decirte que he tratado de ser lo más fiel posible a la verdad en cuanto al contenido de los hechos paranormales que sucedieron. Así es que no podrás encontrar el nombre real de persona alguna, y apenas podrás reconocer las ciudades donde ocurrieron todas estas cosas. Y esta es la razón por la que me he visto obligado a calificar este escrito como basado en algo real. Aunque, a diferencia de muchas de las conocidas y talentosas obras que se adulteran casi en su totalidad para ser más comerciales, y que para causar un mayor impacto y mucha más repercusión, siguen manteniendo que están completamente basadas en hechos reales, he seguido cuidadosamente siendo lo más fiel posible en cuanto a la verdad de lo ocurrido, como ya he mencionado antes. Es conveniente recordar que no todo lo que se escribe se hace desde la más absoluta objetividad del autor, y que a veces se suele dejar en este tipo de obras una notable influencia de la asombrosa e increíble imaginación de la que disponen todos estos grandes escritores. Aunque también tenemos que reconocer que cuando diferentes personas son testigo de un mismo hecho, la mayoría de las veces podemos encontrarnos con diversas versiones e incluso grandes contradicciones entre sí, siempre provocadas por la libre interpretación de cada uno de los individuos implicados. Por poner un ejemplo, sería muy probable que alguien bajo la influencia de unos fuertes sentimientos religiosos fuese capaz de jurar con su mano derecha sobre la Biblia que una mancha oscura que aparece repentinamente en una de las paredes de su habitación es la cara de una virgen. Mientras que un mismo miembro de la familia, que también ha podido comprobar la forma natural de esta extraña mancha, se empeñara en demostrar que se trata de una pequeña y simple filtración de agua que proviene de una de las tuberías del baño que está detrás de la pared afectada. Sin ir más lejos, podemos ver casi a diario muchas notables diferencias entre algunas de las mismas noticias que nos llegan desde los distintos medios de comunicación: televisión, radio, periódicos, que, como es muy frecuente, dependiendo de la afinidad al partido político que éstos tengan o no, nos darán una versión totalmente diferente de un mismo hecho, que será la más apropiada posible a sus oportunos intereses. Y es que estar en posesión de la verdad es algo tan enrevesado que a veces ni nuestros propios ojos consiguen sacarnos de esa maraña que se genera en nuestros intelectos, a consecuencia de la manera en que podamos percibir una situación. Pero cualquiera puede saber con total seguridad que está lloviendo, cuando al salir a la calle se encuentra con las aceras y los coches que hay aparcados repletos de pequeñas gotas de agua. Y es algo tan cierto que no debería generar ningún tipo de duda entre nosotros, por mucho que alguno de los listillos de turno se empeñara en tratar de convencernos que lo que parecía ser una lluvia natural en realidad se trataba de una ridícula confusión, provocada por la fortuita pérdida de la carga de uno de esos hidroaviones cuando se encontraba de camino a sofocar un incendio. Aunque muchas veces es algo realmente difícil poder demostrar que nos encontramos en posesión de la verdad, haciéndonos valer de la posición desde la que hemos apreciado un determinado suceso, y que después, cuando nos ponemos en el lado opuesto del que nos encontrábamos, podemos ver otra situación absolutamente diferente que nos hace abandonar nuestra primera percepción inicial. Podemos verlo en este claro ejemplo. Si nos encontramos mientras paseamos por un parque con una pintada de tiza en el suelo,
que parece indicar que refleja el número 6 que algún niño hizo mientras jugaba. Dependiendo por qué lado lo miremos, podemos afirmar que estamos delante de un 6 o un número 9, siendo las dos afirmaciones totalmente válidas. Y es que hoy en día, saber la verdad es realmente complicado. Más aún, cuando tenemos que recurrir al particular testimonio de terceras personas, porque no hemos sido testigos directos de los hechos. En cualquier caso, a mí me gusta decir, sin ánimo de ofender a nadie, que la objetividad se perdió el día en el que nació el todopoderoso dinero. Y este es el único culpable de todas las cosas malas que en este perfecto y maravilloso mundo suceden a diario. Con dinero se puede comprar la verdad, la libertad, la razón, la salud, la honradez, la religión, la vida. Todo. Nos hemos pasado cientos de años intentando saber quién es el diablo, buscando ponerle una cara o darle un nombre, cuando lo único que teníamos que hacer era mirar en nuestros bolsillos o en nuestras cuentas corrientes para encontrarlo. Pero este es otro tema que nada tiene que ver con lo paranormal y que espero que entiendas, que en estas páginas que terminas de leer haya querido reflejar algunas de mis tantas inquietudes, que solo son el envoltorio de esta obra imperfecta, y ahora que me doy cuenta, me veo en la obligación de pedirte perdón por esta y por las futuras veces en las que volverás ver, si es que consigues soportar a este escritor pez, que me he perdido o desviado de la idea original de este libro, que he escrito con más trabajo que talento, con más empeño que vocación, pero con todo el cariño y el amor que hay encerrado en este cuerpo de 1,70 m, y que espero que te guste. Y si algún día me echas de menos, que sepas que yo estaré vivo en cada gota de agua. Yo estaré contigo en cada soplo de viento. Yo seré el abrigo que te caliente en invierno. Y yo estaré vivo en cada ave que vuela. Yo estaré contigo cuando el sol te amanezca. Yo seré esa flor que nace cada primavera. Y yo estaré vivo en cada espiga del campo. Yo estaré contigo con cada canto del gallo. Yo seré el trigo que te alimente cada año. Y yo estaré vivo en cada nota que suena. Yo estaré contigo en tus días de tormenta. Yo seré el camino que hacia la calma te acerca. De Fenol, 8 de agosto del 2019, 2 de la madrugada. Haciendo zapping, que es lo que toca cuando te conviertes en un puto zombi por culpa del insomnio y el dolor crónico, me detengo por unos minutos en uno de esos programas americanos que recrean toda clase de historias sobre fenómenos paranormales. Lo escribo así porque soy de los que piensan que hay que estar muy cuerdo para creer en todos esos sucesos, que son tan difíciles de contar cuando algo no se puede explicar. Y casi sin darme cuenta mi mente se embarca como en forma de un sueño, pero con los ojos bien abiertos, en lo que fue hace ya casi 40 años mi primera experiencia paranormal. ¿Alguna vez te ha pasado que te embobas de tal manera en tus recuerdos, que eres capaz incluso de sentir el tacto de esa cortina que apartabas mientras mirabas por una ventana? ¿Y qué me dices de los olores? Todos los recuerdos saben a algo, tienen un olor y un color especial, que cuando volvemos a encontrarlos nos transportan de manera instantánea a un momento concreto en el pasado. Antes de seguir con esta atrevida experiencia, tengo que decirte que no soy escritor, ni tan siquiera tengo estudios superiores, y que después de hace ya más de 20 años que cursé sin poder acabar la antigua EGB, finalmente he conseguido terminar el ciclo de educación secundaria en la escuela de adultos. Eso sí, con una nota global de solo 5,5, lo que viene siendo por los pelos y dando gracias. Es por esto que cada vez que puedo me gusta soltar mi frase de
Empecé a estudiar con don Juan Carlos y me gradué con Felipe de Borbón. Tampoco es que yo sea un gran apasionado de los libros. Es más, normalmente, por no decir siempre, me cuesta muchísimo engancharme a uno. Y si me decido a leer alguno es porque trata de un hecho real, o bien es el típico manual de autoayuda. Aunque, cuando plenamente me entrego a ello, es cuando tengo entre mis manos los que verdaderamente me gustan. Todos esos libros que hablan de religión, cualquier tipo de religión, eso sí que me pone. Me encanta analizar a fondo todos esos confusos pasajes bíblicos para intentar descifrar sus mensajes ocultos o todas esas parábolas que no se pueden entender a simple vista. Me gusta estudiar las líneas que unen a las distintas religiones para intentar encontrar los puntos que hay en común entre ellas. Y no es que yo sea un ferviente católico o un creyente de esos tan fanáticos que no hablan con nadie por no pecar, más bien todo lo contrario. Soy de los que piensan que las religiones están inventadas por el hombre para el propio beneficio de algunos hombres. Es más, te diré que si analizas a fondo la Santa Biblia, que es la que generalmente usan casi todas las congregaciones cristianas, no encontrarás en ella afirmación alguna sobre cuál es la verdadera Iglesia, por mucho que lo intenten demostrar muchos de esos pastores, fanáticos de las diferentes congregaciones, que predican bajo la libre interpretación. Ni tan siquiera el mismo Jesucristo mencionaba en sus discursos el nombre de Iglesia alguna, porque a mi entender Jesús es la propia Iglesia, y no todos esos negocios jerárquicos que han creado a su alrededor, utilizando desafortunadamente su nombre para enriquecerse, después de hacer todo lo contrario de lo que Él nos enseñó. Aunque por otro lado también puedo decir que muchos de estos consejos escritos, que no todos, de algunos de estos sabios anteriores a nosotros, que tocados por la gracia del universo, nos dejaron plasmados en el Santo Libro, ejercen sobre mí una terapia mental que me es de una gran ayuda para poder afrontar toda clase de problemas. Una terapia a veces más efectiva incluso que las tradicionales y aburridas consultas de muchos psicólogos. Esta es una apreciación personal, y tengo que aclarar que soy de los que aconsejan acudir siempre a un profesional de la medicina para tratarnos ante cualquier dolencia. Y afortunadamente, un día mientras buscaba una de las tantas escrituras que tengo por imprescindibles para poder entender mejor el sentido de la vida, casi por casualidad, me encontré con un escrito que me hizo abrir los ojos como nunca antes lo había hecho, y que me llevó a la fatal conclusión de que el mundo va justo hacia el lado contrario del que nos enseñaron. Uno de esos antiguos escritos que están cargados de grandes consejos muy provechosos para todo ser humano, y que hoy podemos conocer, gracias a las distintas escrituras que estas personas dotadas de una excelente pureza humana y una gran belleza espiritual nos dejaron en herencia. Y es ahora, después de tantos afios de una continua búsqueda de la verdad, cuando he podido entender que da igual a qué religión pertenezca uno, que no importa si somos creyentes o en lo que podamos creer, porque al final, lo que verdaderamente cuenta es la clase de persona que somos y nuestras acciones en este mundo. Para concluir esta parte en la que has podido ver, como ya dije antes, algunas de las cosas que me preocupan tanto, pero que no tienen nada que ver con el tema del libro, tengo que decir que uno puede creer en Dios, en el universo, o como quiera llamarlo, sin necesidad de pertenecer a ninguna congregación. Y desde mi posiblemente equivocado punto de vista, todo lo que hay que hacer se resume a un par de consejos tan difíciles como ser lo más íntegro posible en la vida y no hacer a los demás lo que a uno no le gustaría que le hicieran, intentando agradar a Dios, que siempre será mucho más fácil que intentar agradar al resto de los mortales.
Nada más volver de este pequeño viaje al pasado, en el que la verdad me cuesta muy poco enrolarme, me ha dado por pensar que a lo largo de mi vida me han ocurrido demasiadas cosas inexplicables que no podía permitir que quedasen solo en mi recuerdo. Y es ahora, en este mismo momento, donde empiezan a surgir en mi cabeza montones de interrogantes como ¿escribir yo? ¿Y a quién le puede interesar? ¿Cómo empiezo? ¿Lo leerá alguien? ¿Me creerán? Puede que me llamen loco. Pero ¿qué más da? Sé que hay muchos como yo y miles de libros que están escritos por personas muy importantes del mundo de la investigación. Incluso médicos de renombre que a lo largo de su carrera han podido vivir en su propia carne toda esa clase de fenómenos tan extraños, que desde el punto de vista de la ciencia y la medicina carecen de explicación lógica alguna. Uno de los libros que me impactó muchísimo, que habla entre otras cosas de la teoría de la reencarnación, su autor, además de ser un fantástico escritor, es nada más y nada menos que doctor en medicina en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en psicología médica y es un reconocido psiquiatra forense. Apariciones, regresiones, vidas múltiples, almas que salen de sus cuerpos y pueden verse desde lo alto. Yo puedo contar y contaré en este libro un poco de todas estas cosas, ya que soy afortunado de haber vivido muchos de estos extraños sucesos. Afortunado sí, muy afortunado, y creo que puedo dar las gracias por ser una de esas personas a los que llaman sensibles, es decir, esa clase de personas que sin saber por qué pueden percibir lo que para otros mortales es completamente inapreciable. Me considero un verdadero privilegiado. Incluso tengo sentimiento de culpa de poder contar con una pequeña ventaja sobre los demás, a consecuencia de haber vivido en primera persona estas increíbles experiencias. He podido cambiar mi vida para alejarme cada vez más de las cosas materiales de este mundo. Y digo esto porque ¿no crees que cualquier persona que supiese a ciencia cierta que hay vida después de esta vida, cambiaría instantáneamente su comportamiento? ¿No intentarías ser lo más justo posible pensando en que tus decisiones y tus acciones pueden influir de una manera positiva o negativa en esa otra vida que nos espera? Imagínate que fuese cierta la teoría de que vivimos en un mundo paralelo a otro, en el que a veces, por motivos desconocidos, hay puntos en los que se puede coincidir con entes, almas, espíritus o cualquier forma de vida incorpórea, y tú lo hubieses podido comprobar. ¿Influiría esto en algo sobre tu comportamiento hacia los demás? Ya lo sé lo que estás pensando. No pasa nada si formas parte de ese 79% de los españoles que, según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, no creen en la existencia de los espíritus, estudio realizado en 2002, y eres de los que piensan que esto es infumable y que puede que el que aquí escribe necesite atención médica. Para aquellos que lo pensáis, deciros que sí, que hace ya unos años que acudo a un buen psicólogo una vez al mes. Pero como digo al principio, es para tratarme de mi dolor crónico. Y es ahora cuando, llegados a este punto, tendrás que decidir si continúas leyendo para ver si te sorprendo con lo que he vivido y ves que te puedo aportar nuevo, o renuncias a leerme y utilizas este libro para calzar ese mueble viejo, medio cojo, que casi todos tenemos por casa. Solo espero que decidas lo primero, y que estas increíbles experiencias reales que aquí escribo te puedan hacer reflexionar sobre lo que somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos.